Hola, muy buenas noches. Los presupuestos generales del Estado para 2018 han salido adelante en el Congreso. El apoyo de Coalición Canaria y Nueva Canarias han sido clave para ello. Se traducirá en una lluvia de millones. Las cifras iniciales de 1.500 millones para las islas han subido. En algunos casos se habla ya de 2.100 millones de euros. Serán los mejores presupuestos de la historia para las islas. Un día además en el que hemos conocido la sentencia de la trama Gürtel que afecta directamente al Partido Popular. Comenzamos el debate de la 1 en Canarias. Presentes 347, sí 177, no 168, abstenciones 2. Aprobado el texto del dictamen del preámbulo. Muchas gracias, señorías. Se levanta la sesión. El texto del dictamen de la sección 27, Economía, Industria y Era el momento en el que se aprobaban los presupuestos generales del Estado para 2018. Después de 3 días de debates y deliberaciones en el Congreso de los Diputados, los votos de Partido Popular y sus socios, Foro Asturias, UPN, junto a los de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias, sumaron los 176 votos necesarios para apoyar definitivamente las cuentas públicas. Ahora solo tendrán que pasar el trámite del Senado, donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta para ser ratificados y publicados en el Boletín Oficial del Estado. Desde el punto de vista del Gobierno, tengo que decir que no ha sido fácil, dicho de otra forma, ha sido difícil, pero en cualquier caso todos los que han apoyado estos presupuestos, pues creo que han hecho lo que tenían que hacer. Lo ha hecho por responsabilidad, poniendo los intereses de la ciudadanía de Euskadi por encima de los del PNV y desde el convencimiento de que el levantamiento del artículo 155 es inminente. Hoy se ha regalado un año más al Gobierno, a Mariano Rajoy, y no se ha pensado en ningún momento en los ciudadanos de este país. Cuando uno dice no apoyaré los presupuestos del PP, si hay 155 y luego los apoya, pues creo que simplemente ha mentido. Y yo espero en un futuro que esto no dependa del PNV o de los nacionalistas. Hoy el señor Sánchez ha perdido una oportunidad, la oportunidad de apoyar o abstenerse ante estos presupuestos. Como ya ocurrió el pasado año y en el debate de las enmiendas a la totalidad, la diputada de Coalición Canaria, Ana Aramas, mantuvo su apoyo al gobierno de Mariano Rajoy. También Pedro Quevedo justificó el apoyo a las cuentas, no solo por los beneficios a Canarias, sino porque los presupuestos prorrogados serían peores. Por eso, Coalición Canaria, por sentido de Estado, porque hacen falta los 200 millones de violencia de género, porque hace falta subir las pensiones, porque hace falta inversión en este país para empleo y porque son unos presupuestos justos y que necesitaba Canarias, va a apoyar estos presupuestos, porque si no la alternativa es peor para este país y porque además el presupuesto prorrogado lo hizo el mismo partido que ha presentado estos presupuestos. También es verdad que tenemos la convicción de que un bloqueo de estos presupuestos no produciría un cambio político, sino que más bien a lo mejor haría justamente lo contrario, un empeoramiento de la situación actual y además permitiría prorrogar presupuestos a todas luces más deficientes que el actual. Finalmente, el PNV decidió ayer mismo dar su respaldo a los presupuestos del Estado pese a la situación de Cataluña. Por ello, el voto 176 correspondió de nuevo, como el año pasado, a Pedro Quevedo. Para otorgarlo, Nueva Canarias negoció con el Gobierno nuevas mejoras para Canarias cifradas en unos 300 millones de euros. El acuerdo fue ratificado el pasado sábado en Gran Canaria por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez. El documento incluye también el apoyo del Partido Popular Nacional a la reforma electoral consensuada en el Parlamento de Canarias por todos los grupos, excepto por Coalición Canaria y Agrupación Socialista Gomera. En cuanto a mejoras económicas, la principal es aumentar del 50 al 75% la subvención al transporte de viajeros Canarias-Península. Hemos cerrado un acuerdo con contenidos presupuestarios y con contenidos de orden político, especialmente todo lo relativo al fuero de Canarias, a la mejora de la ley económica del REF, que es una norma que se revisa también en las Cortes Generales y que va a determinar una parte de los intereses
del futuro de Canarias, el propio Estatuto de Autonomía que tramitamos en las Cortes Generales, el compromiso en relación a la reforma electoral. Mejor es, en cualquier faceta de la vida y desde luego en la política, construir que destruir. Y creo que las tres fuerzas políticas hemos apostado por lo primero. Los objetivos de este presupuesto son fundamentalmente dos, hay muchos, pero hay dos capitales. Primero, conseguir crecimiento económico y seguir creando empleo en España. Ese es el primero. Y el segundo, que la recuperación económica, como saben ya llevamos 4 años de crecimiento económico después de una etapa durísima, pues que esa recuperación cada vez aproveche a más personas. Y la reforma del sistema electoral en Canarias se tramitará en Madrid. El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó ayer el dictamen que recoge una lista regional de 9 diputados y otro diputado para Fuerteventura, con lo que el Parlamento pasará de 60 a 70 diputados. Las barreras electorales pasarían del 30 al 15% la insular y del 6 al 4% la regional. La propuesta contó con el apoyo de 39 diputados del PP, PSOE, Podemos y Nueva Canarias, y con los votos en contra de 21 de Coalición Canaria y Agrupación Socialista Gomera. Al no contar con 2/3 de la Cámara, la propuesta no ha sido aprobada en Canarias y se remitirá al Congreso para incluirla en la reforma del Estatuto de Autonomía, con acusaciones mutuas entre las partes. Ustedes han preferido ir a Madrid, pero además han preferido ir a Madrid para tomar un atajo, porque el atajo es, si ustedes reforman, si el sistema electoral se reforma en Madrid, se reforma lo que hemos enviado desde aquí. Esta es la cuestión. La propuesta que hoy aprobaremos vendrá respaldada por los 4 grupos parlamentarios, 39 escaños y el 62% de los votantes. Una propuesta de reforma que reconozco no es la reforma del Partido Popular, claro que no, pero es la única posible en estos momentos. Asumamos la realidad. Si no cambiamos algo en este año, no vamos a cambiar nada nunca. Nosotros creemos en el hecho insular. Por eso no hemos quitado ni un solo diputado a ninguna isla. Y con 60 diputados en esta Cámara hemos demostrado que no podemos ponernos de acuerdo en casi nada. No sé en qué va a mejorar que seamos 10 diputados más. Para hablar de la tramitación de las reformas en el Congreso del Estatuto de Autonomía, del REF económico y de la ley electoral, especialmente de los presupuestos generales del Estado, tenemos con nosotros esta noche al diputado de Nueva Canarias, a Pedro Quevedo. Muy buenas noches. Hola. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Finalmente se ha convertido de nuevo en el voto, en el diputado 176. Las negociaciones han sido muy duras, según me contaba antes de comenzar el programa. ¿Vio peligrar en algún momento estos presupuestos con la postura del PNV de dar marcha atrás en caso de que continuara el artículo 155? Aprovechando que no lo ve nadie, sí, le diré que no. 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 No peligró ninguno. Yo estaba completamente seguro que el PNV iba a acabar aprobando el presupuesto, porque es que, de verdad, el PNV ha tenido una negociación excelente, no solo de esto, sino antes. Y además se han podido apuntar un tanto que digamos que lo dignifica desde el punto de vista de una fuerza preocupada por el conjunto del Estado español con la cuestión de las pensiones. Y también creo que lo que ocurre en Cataluña ya no es que no se quiera retirar el 155, ese argumento lo tenían claro. Y cuando yo escuché al señor Ercoreca ya hace unos días plantear algo por el estilo, digo, esto está claro, es decir, mire, es que el problema está en que si usted quiere nombrar un gobierno que no se puede nombrar porque hay gente que no puede tomar posesión, eso no será culpa del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Esto solo yo al señor Ercoreca, que es muy sensato, motivo por el cual yo no tenía ninguna duda que lo iban a apoyar. Otra cosa es que me quedase una duda razonable, pero yo personalmente no tenía ninguna duda, porque no era razonable desde la óptica vasca, no lo es. Desde la óptica del interés general creo que tampoco. Y por lo tanto, pues creo que han hecho lo que era evidente que había que hacer, con dificultades, pues claro, no era fácil. Las ha calificado como excelentes, de hecho. ¿Las de ustedes también las puede considerar como excelentes, duras? ¿Cómo han sido esas negociaciones? ¿Está satisfecho? Pues si nosotros acumulamos el daño causado a esta tierra en unos cuantos años de maltrato largo, todo es poco, todo es poco. Pero si nosotros consideramos que hemos invertido la tendencia de pasar de los intereses de esta tierra de una forma olímpica, presupuesto tras presupuesto, y no conseguir influir en absoluto ni en las cuestiones más elementales, que es lo que nos ha ocurrido durante años, y comparamos eso con lo que ocurrió en los presupuestos anteriores y que se rematan en este, diría yo creo que, en fin, yo creo que lo que es evidente es que no le hemos regalado el voto
ni al gobierno ni a nadie. Hemos, creo, que cumplido con nuestra obligación de trabajar por esta tierra. Hoy ha sido un día importante, hemos conocido la sentencia por la trama Gürtel que condena a 29 personas y al Partido Popular a título lucrativo. Además, precisamente justo ayer una diputada de Podemos le hacía una crítica a Nueva Canarias y que decía exactamente que ustedes han dado un aval al gobierno del Partido Popular podrido por la corrupción. Vamos a escucharla y ahora lo valoramos. El hecho de que estos presupuestos generales se aprueban es un aval para un gobierno del Partido Popular que está podrido por la corrupción y nos gustaría que no hubiera tenido, como decía, el Partido Popular tantos colaboradores necesarios para que estos presupuestos salgan adelante. Por supuesto, tenemos también al colaborador necesario del año pasado, que básicamente es la confluencia canaria del Partido Socialista y que, sin embargo, hemos visto cómo el Partido Socialista, una vez más, no hacía nada para que su confluencia canaria no aprobara unos presupuestos que son antisociales, básicamente. ¿Hubiese cambiado algo que hubiese conocido la sentencia en el día de ayer al día de hoy para su voto? Lo que se merece esta señora es que no se le contestase, en todo caso, hasta que no aprenda a decir Nueva Canaria. Mire qué fácil, ¿eh? Nueva Canaria. ¿Cómo era? El colaborador necesario del no sé qué. Y el año pasado que habló el señor que peina coleta, yo creo que este año no ha salido porque a lo mejor tiene algunos problemas para contar estas cosas. Esto es una falta de respeto que no se puede aguantar, ¿no? Es decir, pero decir, mire usted, yo le llamo a cada cual como se llama, ¿no? Y al poder, en Comú Podemos, en Marea, se le llama a su manera, se respeta lo que representan, se esté de acuerdo o no. Pero ¿qué se le puede aguantar a esta señorita, que no sé quién es, por cierto, no la conozco? La diputada de Podemos. No la conozco, la verdad es que no me ha sonado. El colaborador Es portavoz adjunta. Es una cosa dramática, es decir, es una falta de respeto, punto uno. Punto dos, la siguiente pregunta es, ¿y cuál es su propuesta? Porque yo le voy a contar algo, es que claro, la pena como no la tengo enfrente, la uso usted, si no le importa. No hay ningún problema. Pues esto, ¿me puede explicar por qué ustedes impidieron que hubiese un cambio político en España y ustedes no votaron para que el presidente del gobierno de España fuese otro, en este caso Pedro Sánchez? Lo tuvieron en la mano. Y ahora, después de ese disparate viene el siguiente. Y ahora, hasta que alguien esté contento en Podemos, ¿no? Nos esperamos todos, nos esperamos en Canarias con la cantidad enorme de problemas que tiene planteado esta tierra, hasta que le parezca satisfactoria a la señora portavoz adjunta de Podemos, le parezca satisfactorio el presupuesto. Es intolerable. Es una falta de respeto, al margen de lo que opine, que me parece bien. Y entonces, claro, y después lo de colaborador necesario del Partido Socialista. Hombre, espero que no lo esté escuchando en este momento algún miembro del Partido Socialista Canario, que nos andan poniendo verdes últimamente. Precisamente aquí, la semana pasada, Adriana Lastra ya comentaba que no piensan volver a ir en coalición con don Ángel Víctor después explicaremos por qué. Todo eso tiene una explicación, ¿verdad? Ahora, esta falta de respeto intolerable, este no reconocer la singularidad de lo que se representa, nos hace ver que a lo mejor es bueno que tengan un paso más por donde andan, reflexionando un poquito sobre que el respeto a las ideas y a los demás es determinante para estar a la altura de tomar decisiones importantes. ¿Les afecta en alguna medida que ya el PSOE haya dicho que no van a ir en coalición con ustedes en las próximas elecciones? Pues en ninguna. No. Vamos a ver. ¿Cómo se puede imaginar? Ya me lo imaginaba, si nos lo hubiese preguntado a nosotros. Hombre, nosotros hubiésemos dicho que eso se discute en su momento, lo hablaremos con el Partido Socialista, pero es evidente que eso estaba difícil. Y estaba difícil, ¿sabe por qué? Porque es que yo creo que es inevitable que los partidos de ámbito estatal mayores tengan una tendencia a absorber a aquellos con los que pactan, ¿no? Cuando son menores. Entonces, ¿cuál pudiera ser la razón de esto? Dice que se ha incumplido aquí algo del acuerdo. El representante del Partido Socialista el año anterior, ante una acusación similar por parte del señor Iglesias, llevaba los acuerdos en la mano, me acuerdo perfectamente. No sé si se acuerdan, ¿no? Sí, lo recordamos. Dice, aquí no han incumplido nada. Ninguno de los acuerdos. Pues esta vez tampoco. Lo que pasa... Pero parece que esta vez se han enfadado más. No, pues claro. Porque no piensan volver a ir. Porque el enfado es directamente proporcional a lo bien que ellos creen que le va a Nueva Canarias con esto. Esto es lo que pasa. Yo creo que piensan, hombre, esto les va de flores porque están consiguiendo cosas que efectivamente son relevantes
y solo faltaba que esto les vaya de flores y nosotros los dejemos que les vaya muy bien. Entonces yo creo que el enfado es directamente proporcional a los nervios que le ha producido a una parte del Partido Socialista. La otra me dice, yo hubiese hecho lo mismo, son mucha gente del Partido Socialista. Es directamente proporcional a la preocupación que produce y dice, oye, pues no estarán creciendo esto más de la cuenta y nosotros menos. Bueno, señor Quevedo, le voy a presentar a los periodistas que esta noche nos acompañan en el debate de la 1 en Canarias. Comenzamos por Daniel Millet, redactor jefe de La Opinión de Tenerife. Muy buenas noches. Isabel Luzarreta, directora de La Voz de Lanzarote. Muy buenas noches, bienvenida. Y Vicente Llorca, director adjunto de Canarias 7. Bienvenido. Gracias. Leopoldo Fernández, cabeza de vaca, periodista. Muy buenas noches. Buenas noches. Alicia Mederos, periodista. Muy buenas noches. Y Santiago Morillón, jefe de informativos de la COPE Canarias. Bienvenidos a todos. Esto ha sido solamente el comienzo. Ahora le voy a dejar el turno a los periodistas que tienen muchas cosas que preguntar. Vicente, por favor. Gracias. Incontestablemente estamos hablando de los presupuestos, los mejores presupuestos de la historia, se dice, para con Canarias. Yo coincido con usted en que, bueno, que seguramente hay que rebajar un poco el tono de optimismo, en tanto en cuanto lo que hacen es corregir serios déficits históricos que arrastramos. Aún así, a mí me gustaría preguntarle, considerando que ustedes se definen como fuerza progresista, ¿cómo asumen que el arco parlamentario progresista considere estos presupuestos claramente regresivos a los que ya la propia Unión Europea dice, cuidado que se pueden estar lanzando salvas de distracción y no afrontando problemas reales? A usted no se le esconde que la quiebra social sigue existiendo y que existen carencias tremendamente importantes. Y enlazándolo con esas conquistas para Canarias, me gustaría señalar algunos pocos datos y cifras. Es verdad que la conquista del 75% de subvención para el transporte es un hito histórico. Para eso estamos hablando en torno a más de 300 millones, ¿verdad? Y también han conseguido otras partidas, pero que sí, curiosamente son notoriamente menores. Y me refiero a lo que viene, por ejemplo, para empleo, 40 y tantos y pocos millones, para infraestructura educativa, otros 40 y pocos millones, y para pobreza, no más allá de 30 millones. Parece que eso calza poco con la definición de progresista. Y perdón que se me quedaba atrás, en el tema de la subvención al transporte, se incluye por igual, se le da el mismo trato a los que viajan en business como a los que viajan en turistas. Y bueno, ahí va todo. Bueno, necesito tiempo, necesita tiempo. ¿Tenemos 2 horas para contestar? No. ¿Tanto no? Me perdonarás que no te pueda contestar, pero te tengo que empezar a contestar en los segundos. No se nos había pasado por la cabeza lo de la clase business, ¿de verdad? Cuando uno está defendiendo, cree que el interés general de su gente, y entendemos que el problema es que no puede seguir ocurriendo, que tengamos lesionado el derecho a la conectividad, que es un derecho los canarios por razones económicas, la verdad es que no se pana uno a pensar en el tema de la clase business. La verdad, yo creo que eso es, oye, me parece que el que ya lo podía pagar antes lo podrá pagar, ahora lo podrá pagar más, no hubiese habido ningún inconveniente, pero de verdad, cuando creo que estás en una negociación de esta amplitud, es difícil caer en estas cosas. No se nos pasó por la cabeza. Ahora, yo creo que los beneficiados son escasísimos de este tema y, pues mira, si lo hubiésemos pensado, igual lo hubiésemos discutido. Hombre, hay que buscar una manera de que sea proporcional, pero probablemente no hubiese sido sencillo. Esto por un lado. Por el otro, es que en el debate de totalidad de presupuestos yo voté en contra del presupuesto. Y hice un discurso durísimo en contra del presupuesto, diciendo que era un presupuesto que no es el presupuesto de Nueva Canarias. Y lo mantengo. Y además lo argumentamos. Y dijimos por qué creíamos que eso respondía a políticas equivocadas en las que, aprovechando la crisis, se dañó a los más débiles, se dañaron los elementos clave del estado del bienestar, se han generado situaciones de pobreza y de desigualdad que combatimos absolutamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y también dijimos, la aritmética nació con una posición histórica. Y la pregunta que se hace la dirección de Nueva Canarias, porque esta decisión, afortunadamente, en mi partido las decisiones no las toma uno solo, la dirección de Nueva Canarias fue, ¿y cómo explicamos nosotros que teniendo por primera vez en la historia la oportunidad de decidir y de tirar o de jalar para esta tierra, no lo hacemos?
Porque si no llega a haber presupuesto, hay un bloqueo político. Y pueden pasar dos cosas. Que se convoquen elecciones, en cuyo caso nos va peor, lo dije ahí, nos va peor porque no sé, bueno, ustedes son periodistas, les voy a contar yo las proyecciones electorales, que no son la Biblia, pero van por ahí, ¿eh? Y segundo, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos los presupuestos anteriores que eran muchísimo peores que este? Este es el dilema en el que estábamos. Por lo tanto, dijimos, miren, pues nosotros vamos a aprovechar para dejar claro que no siendo nuestro presupuesto, vamos a aprovechar para tirar para esta tierra. Los 42 millones de euros, eso del Plan Integral de Empleo de Canarias, ¿sabe lo que hizo el gobierno del señor Rajoy anterior? Se los liquidó. O sea que nosotros hemos recuperado 42 millones de euros con el mismo gobierno que se los liquidó. Los 40 millones de euros en infraestructura, es que son mucho dinero, ¿eh? Porque eso es un dinero a más. Eso es un dinero a más. No hay ninguna comunidad que reciba para su plan integral de empleo dinero. No hay ninguna. Lo hacemos utilizando el REF. Y luego el tema de la pobreza, que es un tema que nos preocupa especialmente. El gobierno de Canarias aporta en la lucha contra la pobreza en Canarias aproximadamente 57 millones y medio de euros. Bueno, pues aquí vienen 30 más, ¿eh? Es que esta es una cifra muy importante, ¿eh? Es que es todo un montón de dinero. No es ninguna bobería. Por tanto, creo que el marcado... es decir, yo creo que en estas propuestas está el pensamiento de la Nueva Canarias. Nosotros somos una fuerza nacionalista, somos una fuerza progresista, de izquierdas y creo que sensata y razonable. Y todo lo que hay ahí tiene que ver con nuestro pensamiento. Hombre, nos hubiese gustado conseguir más, no te olvides que hemos sido determinantes. La cuestión de la violencia machista estaba perdida, había 80 millones de euros. Cuando peleábamos nosotros solos con este asunto, llegamos a plantear 50 más solo Nueva Canarias. Es verdad que hay una diputada del Partido Socialista a la que le agradecí públicamente, se lo agradecí en la intervención a Ángeles Álvarez. Nos dio una perspectiva distinta de cómo conseguir que hubiese no 50 más, sino 120 más. Y nosotros dijimos, pues llamé a Soraya Sáenz de Santa María, digo, me vas a disculpar, vicepresidenta, pero si hay una oportunidad de que prospere el tema de los 120 millones, nosotros eso lo vamos a apoyar. Ustedes mismos. Señor Quevedo, más por lo que hemos hecho. Leopoldo. Yo le haría una doble pregunta. ¿De qué se siente más satisfecho de todo lo que ha negociado y obtenido? ¿Y de qué más insatisfecho? O se cambio la pregunta. ¿Hubo alguna propuesta que le rechazaran, que le hubiera gustado que se aprobara? Hombre, claro, nosotros llevábamos 380 y unos cuantos millones de euros y conseguimos 329, si algo nos dejamos por el camino. Pero fue poca cosa, eso también sí, fue poca cosa. Vamos a ver, a mí lo que, lo dijimos en la ejecutiva, a mí lo que más daño me estaba haciendo de este acuerdo era que no habíamos desbloqueado completamente el tema de la violencia machista. Es que nos parece un tema imposible. No conseguimos que los negociadores del gobierno entendiesen que era necesario. Es que había que había una dificultad de lectura, que fue el papel de Ángeles Álvarez. Dice, entonces, nosotros pensamos que nosotros estábamos consiguiendo 50 millones de euros más para evitar el esfuerzo, un sobreesfuerzo en las comunidades autónomas. La lectura del pacto da, dice, pues no, tiene que estar todo en el presupuesto. Entonces, nosotros que habíamos propuesto en un principio una cantidad bastante mayor, nos sentíamos incómodos con eso. Claro, esto se resolvió por una vía feliz de que se aprobó por unanimidad. Esto no pasa todos los días. Así que lo más incómodo, eso. En lo demás, yo, aprovechando que no nos ve nadie, como ya dije antes, todavía me estoy pellizcando, porque creo que hemos desbloqueado unas cuantas cosas. De todas maneras, si me permite, y aunque es un poco tangencial, el tema de la pobreza es preocupante porque aunque es una cantidad finalista, resulta que aquí tenemos un comisionado nombrado para elaborar un plan de la pobreza hace año y medio y estamos in albis, no hay nada que hacer. Esa es la otra parte. Tenemos un montón de millones, 350 o más, para carreteras, y no hay proyectos elaborados para carreteras. Es decir, ¿qué va a pasar con tantos millones? Esa es otra cuestión. Son finalistas y no se van a poder sacar adelante. Entonces me parece que o el gobierno se pone las pilas el canario, o esto va mal. Esa es otra cuestión. Ya no podemos decir, no, la culpa es de Madrid. Sí. No, a mí me gustaría no utilizar esto para empezar a repartir leña con los propios. Pero es verdad que lo de la pobreza, vamos a ver, la tasa AROPE, que todo el mundo, que para las personas que no la conozcan, deben saber que es una fórmula para calcular el riesgo de pobreza o de exclusión social en las sociedades.
aceptado internacionalmente, coloca a Canarias 16 puntos por encima de la media del Estado español. Una catástrofe, y lo dije también allí, una catástrofe absoluta. Tenemos una sociedad desigual y profundamente injusta, más desigual y más injusta. De forma que la cuestión de la pobreza es un tema determinante, y es verdad que aquí no se ha estado a la altura, y no será que no lo hayamos intentado. Mis compañeros en el Parlamento de Canarias se han cansado de repartir leña en la misma línea que está planteando. Y con las carreteras, hombre, tenemos una puestilla que si le sobran menos de 200 millones, le pagamos una cena a alguien, Romanillo. Desgraciadamente. Hay que ponerse las pilas y hay que estar a la altura. Nosotros creemos que el Gobierno de Canarias tiene que entender que ahora el foco y la presión la tienen encima. Muy bien, vamos a ver una declaración que tenemos. El Partido Popular en el archipiélago asegura que estará vigilante para que el Gobierno de Canarias dé buen uso de los cientos de millones que se recibirán de en las arcas autonómicas de los presupuestos generales del Estado, tal y como estábamos comentando ahora, y sobre todo que tengan un destino que sea correcto. El Gobierno de Canarias tiene los mayores recursos de la historia, tiene los mejores instrumentos para un cambio de ciclo económico en Canarias. Ahora lo que tenemos que exigir, y lo vamos a exigir en el ámbito del Parlamento de Canarias, es que sean eficientes a la hora de gestionar los recursos económicos que vienen de Canarias. Y ahí el Partido Popular de Canarias va a estar controlando y fiscalizando para que esos recursos, para que el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de España con Canarias pueda trasladarse al ámbito del conjunto de los ciudadanos de esta tierra. Pues parece que tampoco Román Rodríguez, el presidente de Nueva Canarias, está de acuerdo con la gestión que se hace del dinero aquí, en la comunidad autónoma. Recuerden bien esta cifra, 409 millones de euros. No se gastarán ni la mitad. El pasado año, de 224, le sobraron 101 como mínimo. Es cierto que lo hemos salvado incorporándolos al presupuesto de este año. El presupuesto de este año tiene 101 del remanente de tesorería, 200 del nuevo convenio y 109 de la sentencia que ganó el gobierno de Paulino cuando recurrió los recortes unilaterales del convenio de carretera. Estamos descontentos con este gobierno, vamos a ser exigentes, vamos a controlarle, pero creemos que los resultados de este gobierno son francamente mejorables. El señor Román Rodríguez estaba hablando de carreteras. Yo no sé si cabe la posibilidad de que se pierdan esos fondos al no ejecutarse. Sería algo llamativo, por lo menos. Bueno, lo explicamos bien, Román. Vamos a ver, después de eso que dijo, fue cuando con alguien quedamos en que si conseguían que le sobrasen menos de 200 millones le pagábamos una cena a alguien o viceversa. Queremos que también hay que tener en cuenta que hay poco tiempo de margen. Lo tenemos ganado, desgraciadamente. Vamos a ver. 101 millones de remanentes del año anterior, ¿sabes lo que quiere decir? Que no se gastaron 101 millones de euros. Es decir, que hemos estado en Madrid 5 años, 6, dando leña. Yo creo que la palabra ref y la palabra carretera y la palabra pobreza, yo no creo que haya intervenido una sola vez sin decirlo. ¿no? Sobre todo la parte de la carretera en la etapa anterior, porque era escandaloso que teníamos un convenio de Carreteras Canarias Estado que se saltaban cada vez que les apetecía. Claro, y entonces conseguimos que esto se resuelva razonablemente. Y ahora resulta que sobra el dinero. 101 de esos 400 y pico millones que hay aquí son de remanentes, hombre. ¿Y sabes qué quiere decir remanente? Que muy pocos meses para ejecutar. Pero ¿sabes qué te digo? Ya sabían que esto estaba resuelto, que iba a estar así. Es que ya sabían que había 101 millones de remanentes. ¿Qué cree usted que tenía que haber hecho el gobierno de Canarias? Mire, yo, vamos a ver, yo voy a intentar no hacer demagogia con esto, ¿verdad? Pero hay gente en Canarias perfectamente cualificada para que si hay la dirección política cualificada y convencida suficiente, aquí se pongan en marcha todos los proyectos que hay que poner, por muy dificultosos que estos sean, en tiempo y forma. Como se demostró en su día con las circunvalaciones de Gran Canaria. ¿Por qué están las circunvalaciones de Gran Canaria? Pues porque había la gente que tenía que haber, dirigidas como tenían que estar, dirigidas, apoyadas políticamente. Es que esto solo se hace con convicción y con gente que sabe de lo que está hablando. Sí, además, la mayor parte, de los proyectos son externalizables y así se trabaja en la consejería. Sí, hombre, pero la consejería no tiene técnicos suficientes para abordar a la vez todo. Mira, que lo encargue fuera. Hay funcionarios públicos en Canarias
buenísimos, lo tengo que decir aquí, que saben latín, a poco que se les dé la oportunidad. No es posible, es un problema de dirección política y después las cosas son todo lo difíciles que tengan que ser, pero es que es razonable que lo de la carretera de la aldea, pero es razonable que estemos todavía con esto, de verdad. Este tema huele que apesta ya. Y la TF5 y la TF1. Ah, bueno, en Tenerife hay un drama con eso. Eso es terrible todavía. Un drama. Es decir, mira que ha habido poder ahí y la posibilidad de un solo color, los que han tenido la oportunidad de demostrar que el Cabildo de Tenerife es para decirle, pero ¿usted no se acuerda que tienen ustedes un caos? Es que lo de Tenerife es un drama, lo que pasa con el tráfico es peor que Gran Canaria. Tienen un desastre, las aguas residuales, una tras otra. La culpa es nuestra. Más preguntas, Isabel. Perdón. Bueno, entonces, precisamente al hilo de lo que estamos hablando, de la baja ejecución presupuestaria, un mal crónico, me suscita varias preguntas. Ha empezado usted antes respondiendo con bastante crudeza, explicando por qué ese apoyo de Nueva Canarias a los presupuestos, justificándolo. Bueno, no ha negado siquiera que sean unos presupuestos antisociales, como dicen otros partidos, no ha negado que está alejado de lo que se supone que defiende una fuerza progresista como la suya, pero ha justificado su voto en la oportunidad de conseguir mucho dinero para Canarias. ¿De qué sirve esas grandes cifras en unos presupuestos si luego realmente no se ejecutan? Están hablando de lo que no se ha ejecutado en carreteras. En el global del presupuesto del año pasado decía Ciudadanos que la ejecución ha sido del 53%. Es decir, hablamos de 2.000 millones de euros, pero si luego se ejecutan la mitad, ¿de qué sirve ese voto? Es una pregunta buenísima que tiene afortunadamente una respuesta buena. No todo lo que se ha conseguido, ni mucho menos, lo va a gestionar el gobierno de Canarias. Esto es... Pero sí buena parte. Vamos a ver. Mira, nosotros para estar en una posición negociadora más fuerte con el gobierno del Partido Popular íbamos, hombre, va a costar 120 millones de euros el tema del 15%, es del 75%. Dice, no, 125 no, 120 no, 150. Nosotros sabíamos que iba a pasar algo como eso. O sea que se nos acabó eso, hombre, esto es baratito, 150 millones de euros. Que no pasan porque esto lo gestione nadie, como no pasa con el transporte interinsular, como no pasa con el 100% del transporte de mercancías. Hemos conseguido que la compensación del transporte de mercancías es 100%. Es decir, alguien va y exporta flores de Gran Canaria y las pone en Cádiz y cuando llega allí las flores le han costado 0 euros. Claro, es que esto es lo que es hablar de estar en igualdad con los demás. Todo eso, afortunadamente, no se gestiona de esa manera. Otras muchas cosas están yendo a los municipios, otras están yendo a los cabildos. Es decir, está diversificado esto. Pero yo es que creo de verdad que el gobierno de Canarias tiene que entender que una de las consecuencias de esta negociación que hemos tenido en Madrid es que el llanto ultraperiférico no funciona. Es que es todo tan difícil, porque es que nos maltratan. No, claro, sí, pero es que el problema es que la pelota está en su tejado. Yo me gustaría creer que el gobierno de Canarias va a entender que esta vez no escapa mirando para otro lado ni echándole la culpa a Madrid, y en ese camino van a tener nuestra ayuda y la de otro montón de gente, creo. Es verdad que los presupuestos, es decir, la receta para salir de la crisis no es única. De hecho, en este presupuesto, ¿sabe lo mejor que tiene? Que se están aprobando cosas que eran imposibles técnicamente, señor Montero Dixit, hace 6 meses. Era imposible. Era imposible subir las pensiones por encima del 0,25%, era posible acabar en parte con el maltrato a los empleados públicos al que se culpabilizó de la causa de la crisis, es decir, a los servicios públicos. Empieza por los empleados públicos y te cargan los servicios públicos, claro. Y era impensable completamente que hubiese el dinero que había para la violencia machista y para luchar contra la violencia, etc. Aquí este es el presupuesto que, si la historia lo tratase con justicia, yo sugeriría que ese fue el presupuesto en el que casi todo lo imposible se volvió posible. Ahora bien, después hay algo de fondo, que es la ideología de quien lo hace y del gobierno que sustenta. Este gobierno no cree en los servicios públicos, porque está en su ADN. Es decir, la derecha española no cree, ni la de ningún sitio, no creen en los servicios públicos. Pero Nueva Canarias se ha centrado precisamente en esos ejes, en sus reivindicaciones, porque uno de los temas estrella, lo comentábamos antes, más allá del transporte de mercancías, que sí que creo que nos afecta a todos directamente, probablemente el tema de los vuelos, ese descuento del 75%, no afecta a todos los canarios, y de hecho a quien menos afecta es a la gente que peor lo está pasando. ¿No se podrían haber buscado o planteado otras peticiones de un carácter más social por parte de Nueva Canarias? Uno tiene la fuerza que tiene, es decir, por ejemplo,
la dependencia, que es un tema que además yo tuve alguna responsabilidad de este tipo en el Cabildo de Gran Canaria y me duele de forma especial. Lo que está pasando con la dependencia de Canarias es otro escándalo. Ahora bien, cada uno tiene la fuerza que tiene y la legitimidad que tiene. Tú tienes que elegir por dónde caminar. ¿Qué pasa con lo de la dependencia? La dependencia no está mejor, no será porque no haya recursos. Vamos a ver. Cuando nosotros conseguimos, como se consiguió, y en esto estuvimos de acuerdo con Coalición Canaria, el que el REF se desvinculase de la financiación autonómica. Esto que yo sé que me pone nervioso hablar de esto porque creo que la gente que nos está viendo dice, ¿de qué hablará este tío? ¿No? Es decir, vamos a ver, había algo muy injusto, que era que los recursos del régimen económico y fiscal se habían metido dentro de la bolsa común de la financiación autonómica y la consecuencia de eso, para no aburrir a nadie, es que esta tierra perdió 600 millones de euros todos los años aproximadamente, que iban dirigidos precisamente a financiar los servicios públicos. ¿Cuál es la forma de ayudar a los servicios públicos en Canarias y ser coherentes con nuestro propio pensamiento? Dar una batalla campal, que es la que hemos dado con ese tema, porque es que lo que ahora hay son los recursos que no había ni de lejos hace 2 años para la defensa de los servicios públicos. Lo que ya no nos pueden pedir es que además nos traigamos el presupuesto de la sanidad es que el gobierno... gobierno de jerarquizar partidas, le ponía el ejemplo, pero el gobierno de Canarias tiene los del recursos. descuento en los billetes, pero podemos hablar de carreteras también, que lo... Sí, no, ahí yo creo que hemos explicado. Es impensable decir que en 6 meses que quedan para que termine, desde que entre en vigor el presupuesto, para pero que vamos a termine verlo. el año se van a gastar... Las partidas son prorrogables, son ampliables. Sí, de verdad, las cosas, como se decía antes, están trabajadas. Sí, pero bueno, si está el dinero este año, no se podía haber destinado, pues no sé, a aumentar la partida del plan de la pobreza, plan de empleo, a sanidad, educación... Vamos a ver. Es que eso es competencia de la comunidad autónoma. Si hay por los dineros del REF, que son los que se fueron con la financiación autonómica y se perdió ese dinero, este año son 360 millones de euros. 360 millones de euros es una fortuna enorme. Porque claro, como nos hemos acostumbrado aquí a hablar de euros, como quien habla de... El año que viene. Es que va a venir solo por haber corregido eso. Y eso tiene que ir dirigido a los servicios públicos. Y que aumentan el año que viene en claro, 500. El año que viene llegará a 500 y pico. Digo, hombre, si lo que me está diciendo es que hay que cambiar el gobierno y que nosotros lo haríamos mejor, nosotros estamos de acuerdo. Más preguntas, Alicia, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Hola. señor Quevedo. Lo primero, una curiosidad. ¿Le echó usted la bronca al diputado de Foro de Asturias que apretó su botón? Porque eso no lo he visto yo en 20 años en el Congreso haciendo información política. Pero vamos, apretó el botón por usted y ahí empezó esa partida de los presupuestos. Han insistido aquí, compañeros, en que, bueno, Nueva Canarias se define como partido nacionalista progresista, de izquierda. Esa es la diferencia que ustedes siempre remarcan con quienes ahora firman, que no es la primera vez, es la segunda vez que firman unos presupuestos, Coalición Canaria y desde luego el PNV. Pero tendrá usted que aceptar que resulta un tanto complejo ver el matiz de izquierda. Es decir, el de nacionalista sí, obviamente, porque ustedes además, como es lógico, hacen un uso, si me lo permite, casi propagandístico. Estamos en una pre-campaña electoral de lluvia de millones que vienen para Canarias y que resultan mareantes. Es verdad que eso está ahí. Pero yo no le tengo a usted por una persona despistada. Cuando dice que no pensaron en lo de la clase business, cuando llegaron al acuerdo de ese descuento del 75%, oiga, a ver, ¿usted sabe cuál es el dato de pobreza en Canarias? Claro que casi un 40% de la población, sí, ¿verdad? Más. Tremenda. Con lo cual, a este porcentaje, que son muchas personas, no le afecta ese descuento del 75%. Y a quienes sí le afecta, en realidad pueden pagarse el billete, aunque está muy bien que les salga más barato, ¿no? No puede uno no saber esto, y desde luego un diputado como usted, sé que eso tenía que tenerlo sobre la mesa. Otra cosa es que, bueno, hombre, pues ha salido como ha salido. Pero lo cierto es que ustedes venden, digo Nueva Canarias, vende legítimamente esta conquista como una bandera nacionalista y progresista. Nacionalista sí, pero yo lo de progresista sinceramente no lo veo. Y esa es la pregunta. Dígame dónde está la parte progresista de esa bonificación que, por cierto, tanto un informe del gobierno actual de Canarias
sostenido por un partido que firma con ustedes estos presupuestos y que habla de que la verdadera rebaja estaría sobre el precio del billete, porque usted sabe que los billetes van a subir de precio, siempre han subido. De hecho, durante la última bonificación, al final la rebaja del 50% se quedó en un 36%. Quienes puedan pagárselo se lo van a seguir pagando. Pero ¿dónde está realmente el matiz socializador y socializante y progresista de esa medida? Dos cosas primero. Dos preguntas. Lo de Isidro Martínez Blanca. Vamos a ver, Isidro es un diputado que es un buen compañero, una buena persona, que me llama por teléfono para que no me olvide ir a votar. Digo, pero Isidro, no hace falta decir, este tipo de personas, que votamos siempre distintos, casi siempre. Pues, claro, por Asturias, pues no nos parecemos mucho. Y yo de verdad, a mí lo que me molestó de eso, ¿sabe lo que es? Que ante el momento gordísimo de estar en un debate de totalidad de unos presupuestos, la noticia, toda la prensa española rodeándome por el puñetero asunto del votito de tal. ¿Pero se enfadó usted con su compañero? No, me quedé tan estupefacto que ni me enfadé. No se enfadó. Quise. No quería decir ni el nombre, ni quién había sido. No quise, porque yo de chiquitito no he sido una cusica nunca. Coño, chivatos no. Pero claro, aquello era evidente, dice, si no podía ser Maite Beitia Larrangoitia, que estaba a la derecha, y tenía que ser Isidro. Y fue una especie de accidente extraño que está hecho, que yo creo, con toda la buena voluntad. No pasó nada, te diré por qué no pasó nada. Porque el resultado de la votación es el que se hubiese sido de todas maneras. O sea, se hubiesen producido 3 votaciones y hubiesen decaído las enmiendas a la totalidad, pero nosotros apoyamos las enmiendas a la totalidad. Así que Isidro salió, y con toda la humanidad que tiene, que es más grande que yo, lo reconoció. Lo reconoció. En cualquier caso... Lo dijo tal, motivo por el cual... Punto uno. Eso, pero lo tenía que decir porque es un reconocimiento a Isidro, sobre todo, ¿no? Porque es una buena persona y tal. Uno de estos. Lo de los billetes, pues ya siento no haber sido lo suficientemente listo con esto, pero de verdad, cuando uno está negociando el 75% ni más ni menos, tú estás pensando en no se me pasa por la cabeza que lo que le pasa a la clase business. Pero yo te voy a decir una cosa, en un vuelo de 200 y pico personas, la clase business creo que son 6, ¿verdad? No, pero en lo que sí piensa es a quién beneficia, pero yo esto lo siento, pero te diré una cosa, yo casi creo, esto también salió en nuestra ejecutiva, digo, pues no se nos ocurrió. ¿Qué pasa? Pues no sabía si entraba, si no entraba, lo pregunté. Digo, mire, ¿y esto afecta? Pues sí, digo, pues mire, pues no lo sabíamos. Yo creo que igual se nos puede disculpar este error. La parte social, error, ese olvido, igual yo creo que el acuerdo lo merece, ¿verdad? Pero que no tiene componente social este presupuesto. El derecho a la conectividad es un derecho que ha lesionado la vida de los canarios históricamente siempre, primero entre las islas y después en relación con el conjunto del Estado español. Es un problema social y es un problema económico de primer orden. En Canarias ha revolucionado en parte la economía, me lo dice la gente en los aeropuertos, se me acerca, yo ya no puedo ir a un aeropuerto como no vaya disfrazado de... Es decir, es una cosa impresionante, es decir, no hay nadie, por cierto, todavía no conozco a nadie que me haya... Insultado. No conozco a nadie. Pero la cuestión es por qué no aceptaron entonces o por qué no plantearon la posibilidad de que en vez de subvencionar la residencia, que eso en cuanto el precio suba, sube también, y por qué no declaración de servicio público obligatorio, porque esa es una cuestión básica. Están en trámite. Lo que dijo alguien del gobierno de Canarias para nuestra vergüenza fue que mientras nosotros tratábamos de pelear que se estableciese una obligación de servicio público en este acuerdo, porque en el de Canarias, que algunos desinformados no se habían enterado, toda Canarias tiene una obligación de servicio público. O sea, que cuando se enteraron de esto, se acabaron. En las redes es una cosa asombrosa. Digo, pero no se puede decir tanto, ahora que hablamos de las fake news, de las noticias falsas. Bueno, eso está en el acuerdo que escribió Nueva Canarias con el Partido Popular. Y ayudó bien poco que algunos destacados miembros del gobierno de Canarias se fuesen por esos mundos a decir que lo de la obligación de servicio público no se podía conseguir, que lo que había que hacer era disminuir el precio de las tasas aeroportuarias, fue lo que dije. Eso es un debate que se produjo después. No en el del billete. Claro. Pues no me pierda la ayuda. Eso relajó bastante al gobierno de España en torno a este tema.
Nuestra preocupación es tan extrema con este asunto que está escrito en el acuerdo y está en la disposición adicional 10ª, ruego que acudan a ese texto, donde dice: las autoridades que deben vigilar la competencia en España estarán singularmente vigilantes para evitar la colusión de intereses de las compañías aéreas y subir el precio de los billetes. Segundo, no se renuncia a que se siga defendiendo la posibilidad de establecer obligaciones de servicio público en Canarias, que hay que hablarlo con la Unión Europea, para poder establecer precios máximos de referencia. Eso está escrito. ¿Y ahora qué hay que hacer? Hombre, yo se lo decía a la vicepresidenta del Gobierno, digo, ¿usted no me parece que es un negocio de todo punto ridículo? O sea, tenemos este lío, llegamos a este acuerdo, para que luego vengan unos cuantos listillos, suban el precio del billete, al Ministerio de Fomento le cuesta una fortuna, decir a todos nosotros, y a los ciudadanos pagan lo mismo. Digo, no me pierda el negocio. Claro. Pues no, vamos a ver, yo creo que pocas veces en la historia van a estar las compañías aéreas tan vigiladas como ahora. Es lo que creo. Y creo que el incremento de la demanda no justificará un incremento de los precios. Hombre, si esto del mercado, en el que yo no creo mucho, funciona más o menos, si aumenta la demanda, como va a aumentar, tienen que disminuir los precios. La vigilancia está en el acuerdo. Y nosotros, a su vez, estaremos muy atentos porque como detectemos abusos de las compañías aéreas, con las fuerzas que tenemos, montaremos un follón, te lo puedo garantizar. Daniel Millet. Señor Quevedo, estamos ahora tirando voladores, aunque realmente el día después queda también para seguir tirando voladores por estas perritas que nos vienen también, como decimos popularmente en Canarias. Bueno, pues no ha habido paseillo porque se ha conocido hoy la sentencia de la trama Gürtel y más bien ha habido paseillo judicial, que el paseillo que en un momento dado pues podría haberse producido por esta buena noticia para Canarias, que es evidente que es así, pero ¿hasta qué punto el hecho de que el apoyo de los nacionalistas, y en concreto de su partido, a un partido que ha sido condenado por corrupción, condenado firme por corrupción, y que está en espera de otros casos de corrupción, de otros procedimientos judiciales que se están desarrollando, hasta qué punto esto pone, digamos, un punto negativo? Porque al fin y al cabo ustedes tienen que ser conscientes de que este apoyo legitima al Partido Popular para seguir gobernando. Y hasta qué punto la situación de grave crisis que se produce en este momento, después del conocimiento de la sentencia de la trama Gürtel, hasta qué punto pone en peligro digamos, estos presupuestos, porque queda el trámite del Senado, pero puede haber una moción de censura, las cosas están en una situación muy en el aire. ¿Es consciente de la incoherencia, que yo creo que es a lo que se refería la diputada de Podemos, aún no nombrando a su partido, que es Nueva Canarias, que el año pasado hicieron lo mismo? Pero ¿usted no cree que eso no pone un punto? Es decir, ¿usted no siente cierta tristeza hoy de que aun cuando sea muy bueno el presupuesto, estén legitimando un partido que debería de afrontar esta situación, como por ejemplo después de la condena, después de la sentencia del caso Gürtel, que es gravísimo, porque ojo, en la sentencia se dice que el presidente del gobierno, el mismo que posó con ustedes ayer en Las Palmas de Gran Canaria, los jueces no dan credibilidad a su digamos, declaración judicial? Esto es muy grave. Es el presidente del gobierno de España. ¿Hasta qué punto esto pone un punto negativo a este día después en el que debía haber paseillo, deberíamos seguir tirando voladores? Bueno, ha dicho unas cuantas cosas importantes, yo creo. Primero, no es lo mismo una cosa que la otra, se lo voy a tratar de explicar. A ver, un presupuesto es un presupuesto. Y en ese presupuesto se establecen un conjunto de obligaciones, se adquieren determinados derechos, se reconocen determinadas circunstancias que ahí quedan y luego las gestiona quien las tenga que gestionar. Por lo tanto, cuando se habla del presupuesto, se habla del presupuesto. Y por no haber estado atento a esas cosas, algunos han perdido la oportunidad de tener un gobierno de cambio en España. Me refiero a los mismos que no apoyaron la candidatura de Pedro Sánchez en su momento. Por lo tanto, lecciones no se admiten desde ese lado, no se admiten lecciones. Porque es que yo voté en contra del señor Rajoy, de su investidura. Es que voté en contra. Y usted ha declarado que votaría a favor de una moción de censura contra el Partido Popular, claro, el mismo partido con el que ustedes han pactado. Y el señor, es una situación un poco incoherente. No, políticamente, ahora que está de moda la palabra incoherente con los chalés. ¿Con quién hemos pactado? Nosotros hemos pactado con el Partido Popular. Nosotros hemos pactado unos presupuestos. Bueno, pero los presupuestos son fundamentales para un gobierno. Sí, claro, sí, pero no es un pacto de naturaleza. Es decir, vamos a ver. Claro, pues que no hubiese estado el señor Rajoy, yo lo voté en contra en la investidura. ¿Por qué está el señor Rajoy gobernando? Pues porque alguien que no le votó en contra se abstuvo, ¿no? No es eso.
y a dar lecciones aquí a todo el mundo. Decir, ¿Usted qué cree que tendrá que hacer el señor Rajoy después de esta sentencia, señor? No, vamos a ver, vamos a ir por partes, voy a unas cuantas cosas aquí. Por lo tanto, si hay un presupuesto y es legítimo y no ha entrado la Guardia Civil a detener a nadie en el Congreso, nosotros tenemos la obligación de defender los intereses de esta tierra y es lo que vamos a hacer. Imagínense si yo sé un poco de esto, que soy el presidente de la comisión que investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular, muy a mi pesar, como casi todas las cosas que me pasan últimamente. Pero ahí estamos. Bien, vamos a ver, el presupuesto ya está, y eso lo puede gestionar cualquiera. Pacto con el Partido Popular, ¿dónde está el pacto? No hay pacto con el Partido Popular. No hay pacto con el Partido Popular. Es más, si hubiese que hacer otra enmienda a la totalidad de los presupuestos, la volveríamos a defender. Quiero decir, puede parecer una locura, pero no lo es. Esto de la corrupción, de verdad, es que hay alguien que lo supiese, que esto ya era ya así. Es que la desgracia, ¿sabes la desgracia que tiene esta noticia de hoy? Que no sorprende a nadie. A mí, por supuesto, pero se ha producido que hoy. Llevo teniendo unos cuantos, voy a decir al lado con suavidad, unos cuantos de los delincuentes que han pasado por el Estado, que no es un asunto agradable, por cierto. ¿A quién se va a sorprender esta sentencia? Por favor, no sé, no hay... ¿Usted qué cree que tendría que hacer el señor Rajoy? Es decir, no, vamos a ver, yo al señor Rajoy le dije en su día que tenía que dimitir. Y se lo dije. Lo que pasa es que debe ser, no debo ser tan importante porque lo que yo digo no pasa, ¿no? Hombre, claro. Pues ya lo pero es más importante todo lo que usted cree, porque lleva 2 años usted de pero moda. Yo lo que le digo hacen perfiles en los medios nacionales, usted está muy de moda. Sí, ya lo sé que estoy muy de moda, pero no acabo de tener poder para esto. Pero mire usted que no tengo. Usted no hubiera tenido presupuesto para esto. Pero Rajoy no hubiera tenido presupuesto sin usted ni este año ni el anterior. Sí, pero no. Rajoy no. Los canarios han tenido presupuestos, perdón. Todos los países. Como que Rajoy. Es una manera, es un valor mire, un gobierno, la gente hubiese seguido pagando lo que pagaba en el transporte interinsular y se hubiesen seguido arruinando nuestros exportadores teniendo que pagar el transporte de mercancías y no hubiésemos recuperado los 42 millones de euros, por favor. ¿Cómo que el Rajoy? El señor Rajoy lo que hace es vender que ha conseguido que prospere el presupuesto y allá él. Yo lo que le digo es, el señor Rajoy está ahí a pesar nuestro. El gobierno que hay es ese y con ese gobierno nosotros hemos conseguido, creo que unos cuantos acuerdos que consideramos que son modestamente históricos, porque la palabra histórica está un poco manoseada ya, para esta tierra. Y eso es lo que queda. Y ahora me dice, ¿y qué pasa después de una sentencia en la que acaba de decirse lo que ya todos sabíamos? Lo que es más duro, ¿no? Porque sale en la sentencia. Pues yo creo que tienen que asumir responsabilidades. ¿Cuál es la forma de que asuma responsabilidades? No aprobar el presupuesto. Es que si no llega a aprobar el presupuesto se prorroga el anterior. Y si no se llega a aprobar el anterior se hubiese prorrogado el otro. Es que a mí lo que me molesta de esto, disculpe, no me estoy metiendo contigo, perdón. No. Pero quiero decir, me molesta puede opinar lo que quiera. La mezcla de asuntos. Es decir, es que si no se aprueba el presupuesto, el señor Rajoy prorroga el anterior. Y si no se llega a aprobar prorroga el anterior. Y eso porque es mejor para Canarias. Si la cuestión es, ¿qué es lo que tiene que ocurrir en España para que cambie un gobierno que consideramos que está afectado seriamente? También es verdad que no es el gobierno del señor Rajoy, esto es verdad. Bueno, ¿verdad? Que es lo que él dice, digo, sí, pero oye, ustedes llevan su partido hace 30 años, ¿verdad? Mandando mucho, ¿no? Esto es verdad. Pues mire, pues nosotros lo intentamos apoyando a Pedro Sánchez. En el PP. Y no, aquello no fue posible porque no quisieron los señores que no se saben el nombre de Nueva Canaria, ¿no? Los de la muletilla. Yo creo que no lo escuchamos bien, porque a mí me da la sensación de que sí lo dijo. Me da la sensación, yo cuando me lo escuché. La diputada, lo que estaba diciendo antes, yo creo que sí dijo, nombró a Coalición Canaria y también a Nueva Canaria. No dijo Nueva Canaria. Yo creo que, no lo sé, lo volveremos a escuchar, pero... No, que yo he estado muy atento. Confluencia Canaria del Partido Socialista. Confluencia, claro, confluencia. Pero y el señor que manda... Se refería a Nueva Canaria. Tampoco lo decía. ¿Usted hoy votaría por una moción, quiero que me conteste sí o no, que está un compañero, ¿usted votaría ahora mismo por una moción de censura del señor Mariano Rajoy? ¿Solo sí o no? Vamos a ver. Sí. Si hay una mayoría suficiente, por supuesto. Pero si ya se lo dije en su día, sí, es que voté por el señor Pedro Sánchez, voté en contra del señor Rajoy, y entonces por ahora lo que va ocurriendo es que nosotros no hemos conseguido que cambien las cosas porque ese era el sentido de nuestro acuerdo electoral con el Partido Socialista, ¿para qué lo hicimos? Y cuando a mí mira, la presión más grande que yo he tenido en mi vida política nunca fue cuando me negué
a apoyar la investidura del señor Rajoy. Yo no, mi partido. Ese es el momento más duro. Yo he tenido auténticas broncas me acuerdo con las tertulias estas que me llamaban Media España. Es decir, eso sí que fue duro, desde el punto de vista mediático. Ahí hay alguien que lo sabe bien. Lo sé. Esto, vaya presión, no y no. Le apoyamos la investidura. Ahora, no aceptamos lecciones de los responsables de que esto siga siendo así, que además no tienen ninguna forma de resolverlo, porque ya el señor, que no se sabe el nombre de Nueva Canarias, fue a hacer una moción de censura con el resultado de todos conocidos, ¿verdad que sí? Bueno, pregunta para Santiago Morullón. Señor Quevedo, buenas noches. Dani, me debes la mitad de tiempo de tu próxima pregunta. Te lo prometo. Es que claro, me preguntan cosas abstrusas. No, claro, sí. Es que es imposible que usted responda con un sí o con un no. Imposible. Lo tengo claro, por lo menos de esta noche. Hombre, por supuesto, solo faltaba. Ya estoy mayor para eso. Le doy otro tema también para que se explaye. Esta semana el Gobierno de Canarias ha presentado el borrador del alquiler vacacional y, en resumen, básicamente ha trasladado esa responsabilidad al final a cabildos y ayuntamientos que van a tener que decidir si quieren o no esa modalidad turística en su territorio. Usted es concejal de turismo en Las Palmas de Gran Canaria. Augusto Hidalgo, que es el alcalde, ya ha dicho en principio que aquí no hay un gran problema. No sé si usted coincide en ese criterio. O sea, que no existe todavía un problema entre las viviendas que se dedican al alquiler vacacional y que existe todavía una oferta suficiente para el residente para alquiler de forma tradicional. Yo ya le dije al alcalde, con todo el cariño, porque mantenemos un acuerdo que funciona bien. Por cierto, ese es un acuerdo de cambio político. Por cierto, ¿no? Señor Quevedo, que me está respondiendo Perdón, usted, hombre. Es que claro... No le quite el protagonismo. A ver, mírame usted. No se me vaya para el lado derecho, Venga, que le están preguntando por la izquierda. Por aquí. Vuelva por aquí. Sí, continuamente está muy a la derecha. Oriéntese otra vez de nuevo. Vamos un poco para la izquierda. Mira, Augusto, yo acabo de declarar que para mí la cuestión del alquiler vacacional es una lacra. Ya lo siento, ¿no? Mira, vamos a ver. Primera cuestión, es decir, que este gobierno ahora cometa el error de no entender que tiene la obligación de gobernar Canarias completa, y no estar relargando la responsabilidad a los demás. Sobre un tema estratégico para esta tierra como es ese, me parece escandaloso. Esto, primera consideración. Segunda, que no es un problema el alquiler vacacional. No sé, ¿para quién no es un problema el alquiler vacacional? Pues ahora buscamos a un joven cualquiera de los que encontramos por ahí, que ande buscando casa, y le preguntamos. Yo hago ese ejercicio todos los días, además de que tengo unas cuantas personas cerca. Y desde echar a la gente de su casa, que es lo que está pasando aquí, echando a la gente de sus casas cuando están razonablemente bien ubicadas por el tema del alquiler vacacional, para defender a una gente. Primero, economía colaborativa. ¿Y quién colabora con quién? Economía colaborativa es yo te dejo mi casa, tú me dejas la mía, eso es economía colaborativa. Esto otro es un negocio tremendo, con ningún riesgo, con ningún beneficio para la ciudad, en este caso, en Las Palmas de Gran Canaria, que lo único que hace es dañar no solo los intereses de nuestra gente, sino de los que de verdad se dedican profesionalmente al sector de la hostelería y se están partiendo los lomos, porque me consta a mí en hacer las cosas bien, porque yo he ido a visitar unos cuantos hoteles nuevos, recomiendo una visita por los hoteles nuevos en la ciudad, Vaya esfuerzo y vaya dedicación de la gente para ahora defender aquí a gente que no sabemos quiénes son. Economía colaborativa, para que alguien se forre, que yo entiendo que tiene todo. Claro, si tú sacas 3.000 y pico euros de tu casa y sacas 800 alquilándola, pues te interesa los 3.000, ya lo entiendo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que los negocios tienen una perspectiva general, y esto lo han resuelto los Baleares muy bien resuelto, con lo fácil que es copiar cuando no se tienen buenas ideas. Pues no hay manera. Lamento mucho la actitud del Gobierno de Canarias, mucho. Creo que hay que seguir insistiendo sobre esto, e insisto en que el fenómeno del alquiler vacacional es una auténtica lacra que daña a nuestra gente, que daña a nuestros jóvenes, que daña a la gente más joven y que daña a la gente del sector hotelero, que de verdad se está jugando los cuartos y arriesgando para mejorar la oferta hotelera de esta ciudad. Y una última pregunta. Usted mantuvo dos cargos, como es el de concejal de turismo y el de diputado nacional por Nueva Canarias en el Congreso, a pesar de que dijo en alguna ocasión ya que cuando la legislatura se lanzara
bueno, pues abandonaría una de las dos responsabilidades. Con la aprobación de estos presupuestos, Rajoy se garantiza el acabar la legislatura. ¿Usted mantiene todavía ese compromiso de abandonar una de las dos responsabilidades? Vamos a ver, yo en esto no puedo decir mi opinión, ¿verdad? Sobre todo porque creo que mi mujer me verá esta noche y entonces no es bueno. Vamos a ver. ¿Cómo que no puede decir yo su voy opinión? a hacer exactamente lo que diga mi partido. Y yo no creo que aquí hay algunos que seamos súper chachis y súper fundamentales y otros menos. Pero sí es verdad que los partidos opinan que a cada cual le toca hacer un papel en su momento. La única cuestión que a mí me exigiría tomar una determinación es ver que no sería capaz de atender a esas responsabilidades. Por ahora, yo creo que podemos, con la cara bien alta, decir que Nueva Canarias está cumpliendo con sus responsabilidades en el Ayuntamiento y en el Congreso de los Diputados, creo. Y mientras el partido diga a usted le toca seguir ahí, porque es lo que consideramos que hay que hacer, este que está aquí le toca seguir ahí y por lo tanto no voy a... O sea, que le vamos a volver a ver en las próximas elecciones en las dos planchas. Ya veremos. Ya veremos. A lo mejor te imaginas que no es que a mí me vuelva loco estar... No lo sé. A lo mejor, ¿verdad? Se lo imaginaría alguien, porque claro, a ciertas alturas de la vida no será por dinero, ¿verdad? Sinceramente. Esa decisión la tiene que tomar el partido y en ese plano está. Bueno, vamos a intentar hacer preguntas breves y también, en la medida de lo posible, señor Quevedo, respuesta breve. Yo pregunto y no interpelo. Vicente. No, pregunto y no interpelo. ¿Vale? Yo estoy totalmente de acuerdo en que el alquiler vacacional genera riqueza a unos pocos y desarraigo a demasiados, ¿no? Porque están desalojando de las zonas residenciales habituales. Bien. Pero esas personas pagan impuestos también, hay que recordarlo. Claro, porque además en el caso concreto de Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad en la que hay una simbiosis permanente entre lo que su condición de residencial y turística. Bien. Sin embargo, he visto en el comportamiento del Ayuntamiento de Las Palmas una actitud un tanto huidiza con este problema, diciendo que regula el gobierno, cuando hay ejemplos concretos, llámese Barcelona, llámese Palma, ya no digo Lisboa y también Ámsterdam, que han tomado medidas contundentes y claras, por un lado vía tasa turística o también reglamentando cómo y de qué manera se puede proceder a un alquiler que el Ayuntamiento de Las Palmas hasta ahora ha mirado para otra parte. No, vamos a ver. Es evidente que no hay una posición idéntica entre los integrantes del pacto municipal, esto es evidente. Esto por un lado. Por el otro, la tasa turística es uno de los caballos de batalla de Nueva Canarias en Canarias. Y a lo mejor ahora hay más suerte, ¿no? Y alguien entiende que es necesario empezar a colocar este tipo de medidas para que las personas que nos visitan y que tienen todo el derecho a disfrutar de nuestra tierra, también seguro que entenderán que viene muy bien ayudar a reparar lo que se gasta por el uso, por decirlo de alguna manera, eso por el otro lado. Ese es un tema. El otro, mira, cuando en una tierra donde las distancias son como son las nuestras, un municipio toma una decisión y el de al lado no, a lo mejor lo que está ocurriendo es que estás perjudicándote o a ti mismo o al de al lado. Nosotros creemos que esto es una responsabilidad del Gobierno de Canarias y si la cosa se complica, desde luego esta que está aquí propondrá las medidas de la máxima dureza en el municipio, pensando que es un error. Es un error, porque es que estamos muy cerca todos. Y claro, y lo toma un municipio y el de al lado no, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que nos van a echar a pelear? A lo mejor alguien está pensando que nos va a echar a pelear en el Gobierno de Canarias con esta decisión, me acabo de dar cuenta de eso ahora. A lo mejor, Vicente? ¿O no? Pues no se explica cuál es la dificultad de entender que esto hay que regularlo. Bueno, hay sitios en Lanzarote, hay lugares en Lanzarote donde esto ya es un drama de tal envergadura, que yo conozco, yo soy médico de profesión, y hay médicos que no pueden trabajar en el hospital de Lanzarote y no es por razón de dinero, porque lo ganan razonablemente bien, porque cuando vas a otra isla, un montón de guardias ganan dinero, ni sin dinero, no consiguen una vivienda. Ha pasado con médicos, ha pasado con docentes también, con el inicio del curso. No, pero te he puesto el caso de cualquier tipo de trabajador que vaya a la isla. Porque pueden ganar bastante dinero, con las guardias y tal, en un sitio muy dedicado. Es un problema de no encontrar. No es un problema de dinero, muchísimos casos, no encuentran vivienda. Pues menudo drama. Y en esta tierra ya no solo que la gente encuentre, no, primero el tema de nuestros jóvenes, sobre todo la gente que tiene derecho a una vivienda. Y después que nosotros no queremos la turistificación de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Sabes? La política turística que estamos intentando definir es, no queremos una turistificación en el sentido de más pérdida de identidad, más lugares comunes, más homogeneidad, más todo el mundo vendiendo lo mismo que todos los lugares del mundo. No queremos esto, no es nuestro modelo. Por lo tanto, si sumas las dos cosas, la posición es rotunda. Pero yo creo que la decisión es del Gobierno de Canarias. Alicia. Pues sin duda, en este último, la decisión es del Gobierno de Canarias. Hoy he leído algunos artículos de opinión, incluso en los que se llega a decir que hay una cierta cobardía por parte del Gobierno de Canarias al dejar este decreto, este borrador de decreto, digamos, abierto, tan abierto que finalmente sean otras administraciones jerárquicamente por debajo, digamos, una cierta dejación de responsabilidad. Tal vez un globo sonda, también puede ser, a ver qué es lo que ocurre y cómo se respira. Pero mi pregunta, usted decía antes, hombre, es que no queremos la turistificación, no queremos la gentrificación o la elitización de los barrios. Es verdad que hay mucha vivienda que ha dejado de ser residencial y además ha pasado a ser comprada por personas que ni siquiera residen aquí, que las tienen para explotar, mientras que otras gentes que han vivido ahí siempre se ven obligadas a desplazarse. No hablo solo de alquileres más o menos recientes, sino de barrios enteros que pierden su fisonomía y su identidad. Esto es real. Correcto. Pero mi pregunta es, como ustedes no están en un modelo de intervención económica, digamos, a la cubana, ¿no? Supongo que evidentemente, pregunto, el mercado tiene su derecho también a funcionar y para mucha gente el alquiler vacacional está resultando una forma de salir de la pobreza, porque no olvidemos que la riqueza turística que se está generando, los ingresos turísticos, no se están repartiendo de manera, o la riqueza no se está distribuyendo de manera más o menos equitativa. ¿Cómo se le pone puertas a ese campo? ¿A quién se le va a limitar? ¿Al que come de eso y saca su propio sustento adelante? ¿Cómo se limita eso? Pues me dice que contesto muy largo. La preguntita, es verdad, es verdad. La sintetización, ¿cómo se regula eso? De bigote. Vamos a ver. Esto es verdad que en esta tierra crece la actividad turística enormemente y no crece el empleo de la misma manera, ni la dignidad del empleo tampoco. Esto nos hemos cansado de denunciarlo y seguiremos en esa dirección. Parece un escándalo. Y lo de las camareras de piso en concreto, que es uno de los acuerdos con los que estamos satisfechos, por cierto. Hemos vuelto a mantener la comisión esa en España, a ver si conseguimos. Es un escándalo y una muestra clara de ese tema. Y este es un tema en el que esta tierra tiene que actuar. Y para eso hay que poner lo que hay que poner encima de la mesa y que alguien parece ser que no tiene. Pues empezando por la tasa turística. Resistencia total de muchos de los empresarios de la hostelería que están teniendo los mejores resultados de su historia. Eso sí que es histórico, lo que están ganando. Oiga, nada que... Y en contra de la tasa turística y en contra de todo, porque, en fin, esto es una parte de la cuestión. Vale. La otra, oye, ¿es verdad que la gente que quiere hacer alquiler vacacional paga sus impuestos? Sí, claro. Pero ¿sabe lo que pasa? Que en esto hay que poner encima de la mesa dos balanzas. El interés general y el interés de algunos, aunque paguen los impuestos. No, sí, formas de regularlo hay. Usted antes lo ha dicho, Baleares ha hecho un modelo bastante razonable. ¿Usted quiere hacer de verdad economía colaborativa? Usted durante 2 meses al año tiene derecho a hacer con su casa lo que usted quiera. Pues está muy bien. Pues si es tu casa, es que el concepto de origen de esto es tu casa que tú estás alquilándole a alguien para... Se supone que en un intercambio generar un beneficio mutuo. Por eso se llamaba economía colaborativa. De eso no se acuerda ya ni el que lo fundó, se acuerda de eso. Y esto se ha convertido en un negocio tremendo de acumulación de viviendas para que entre y salga gente. Bueno, más el drama de que hay gente que se ha metido en lo del alquiler vacacional, ha alargado la vivienda y se dieron cuenta que, como que tuvieron que volver a alquilar para poder entrar en su casa, que ya les ha pasado a más de uno. Esto es un asunto injusto y es un modelo de desarrollo para la sociedad que nosotros no defendemos. Y con todo el respeto para la gente que quiere hacer dinero con eso, le diremos que todo a la vez no puede ser. Daniel. Tengo dos preguntas muy concretas. Una pregunta es, ¿en qué se puso más bravo Rajoy cuando estuvieron negociando esas negociaciones duras? ¿Qué punto? Porque aparte del paquete económico, también hay otra serie de acuerdos que van más allá de lo económico, que también son muy importantes, aunque me temo que este tipo de acuerdos, por una necesidad puntual de aritmética política, se vayan a quedar solo en cuestiones de necesidad de años puntuales y Canarias necesita
que este tipo de presupuestos se repitan en el futuro, porque es que ni en 5 años se recuperaría lo que se debía anteriormente. ¿En qué se puso bravo concretamente el señor Rajoy y con Montoro? Me imagino que hablarían por teléfono. ¿Este tipo de conversaciones suelen ser distendidas o son duras desde el primer momento? Y la segunda pregunta, ¿qué opina del chalet de los Iglesias Montero? Bueno, para empezar por la segunda, que es la más fácil. Oiga, si tiene dinero y se lo ha ganado legalmente para comprarse un chalet como ese, perfecto. Solo puede destinar al alquiler vacacional. No tenga nada que decir. Y si quiere hacer el alquiler vacacional, desde luego, si es por mí, estoy en desacuerdo. Pero ningún problema. Y el único problema que tiene es que a lo mejor no es muy coherente con lo que ha venido anunciando y denunciando previamente. Y hay una cosa que a mí me parece muy mal del señor Iglesias, que ha metido a su partido en una posición caudillista digna de los caudillos más caudillos de la historia conocido, a su partido a opinar ni más ni menos que sobre un tema que en realidad es una cuestión que pertenece a los conceptos éticos y morales de él y de su compañera. En mi opinión, le acaba de hacer un daño a Podemos brutal con este tema, porque habrá mucha gente que no vote, no porque esté de acuerdo con que el señor... O sea, que yo ahora me dedico a, pues yo qué sé, a estafar por las noches para hacerme una casa no sé qué, y entonces en Nueva Canarias tal, y opinan que les parece bien, y entonces está bien. Por favor, si... Me parece muy mal eso que ha hecho, muy mal. Daña a Podemos gravemente. Y la gente que no esté de acuerdo dentro de Podemos, que será, en mi opinión, la mayoría, no votará. ¿Sabes por qué? No porque esté de acuerdo con eso, sino para no perjudicar a su propio partido. Eso me parece dramático. Lo otro, las negociaciones son mucho más duras de lo que parecen. Con el señor Rajoy no, porque el señor Rajoy mantiene su papel. La pelea aquí es, y más que con Soraya Sáenz de Santamaría, con el secretario de Estado de Presupuestos, que es un tipo duro, que es su obligación, Alberto Nadal, y nos las hemos tenido tiesas. Lo difícil, primero, aceptar el marco de negociación. ¿Cuánto dicen? Digo, sí, pues esto, más lo que queda, claro, primero. Pero fíjate, donde tuvimos los grandes problemas, en el REF y en el Estatuto, porque este acuerdo va acompañado de otro acuerdo que es muy importante, que me acabas de recordar, muy importante decir. En este momento en España se está discutiendo la reforma económica del régimen económico fiscal de Canarias, nuestro fuero, y del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, ni más ni menos. El haber conseguido, vamos a ver, si esto no se consigue no hay presupuesto, fíjate tú, esto sí te lo digo con rotundidad. Si no llega a quedar claro que el REF no se puede mezclar con la financiación autonómica y se pone en el REF y se pone en el Estatuto, no hay presupuesto. Porque eso sí que es el fuero, Y esos son los errores que se cometen hoy y están pagando 20 generaciones hasta que se vuelva a entrar en esto. Ese asunto, aunque te parezca mentira, no había forma de que aceptasen que la gente tiene que desalar agua para regar en las islas orientales. No había forma que no entendiese. Es una bronca muy buena. El tema de los 15%, ¿sobre qué tarifa? Lo que tú preguntabas. Sobre la tarifa bonificable. ¿Y qué es la tarifa bonificable, hombre? Bueno, tuvimos, pero 3 horas, con la tarifa bonificable en varios días. Que no aceptamos el término tarifa bonificable, hombre. Precio del billete. El precio del billete. Eso fue tremendo. Con el tema de la pobreza les estaba ya tensionando tal y decidimos que nosotros manejábamos una bolsa de recursos que nosotros decidíamos y decidimos poner 30 millones para la pobreza. Vuelvo a recordar aquí lo que significa esa cantidad de dinero. Más de la mitad de todo lo que utiliza el gobierno de Canarias a lo largo de un año. Y el tema de la violencia machista, que no había manera, la verdad. No había manera, hasta el punto de que llegamos a aquel acuerdo que anunciamos. Bueno, pues nosotros hemos propuesto, al final hemos conseguido 50 millones de euros más, tal. Yo vuelvo a agradecer aquí el papel de Ángeles Álvarez, que ha sido determinante, esta diputada, y eso que era lo que nos había parecido más duro encajar, se pudo corregir de esa manera. Lo más difícil, explicar Canarias en Madrid, eso es lo difícil. Y eso es el REF, y eso es el Estatuto de Autonomía, y eso es todo, y de ahí se deriva todo lo demás. Acá está hablando usted del REF, que yo creo que es uno de los temas de fondo más graves por su importancia para el futuro. No cabe duda. Nadie sabe lo que es, pero es muy importante. Es lo que a la gente le afecta, es decir, el dinero que viene para la desalación o para la potabilización, el dinero para la energía eléctrica, huelga del REF, el dinero para los colegios, el dinero para el transporte, en fin. ¿Cómo queda eso consolidado en el REF para el futuro, en el texto
que ahora se está debatiendo en el Congreso de los Diputados. Nos ha garantizado o ha garantizado a Canarias el Gobierno central, al amparo de sus negociaciones y las que ha tenido también con Coalición Canaria, que eso se va a consolidar y que no va a haber que estar discutiendo año tras año cuando lleguen los presupuestos. Vamos a ver. Nueva Canarias exigió, y esa fue otra de los líos, que se pusiese en el REF, quedase consolidado el tema del transporte interinsular. Insisto, es que el acuerdo de este año cierra la cuestión de la conectividad que empezó el año anterior. El tema del transporte de mercancías y el tema del 75%. En el nuevo REF esas cantidades tienen que estar. ¿Y la producción de energía eléctrica? La cuestión de la energía eléctrica. Otro lío, porque Alberto Nadal además sabe un montón de esto. Este era el hombre que en realidad manejaba la política de Soria con energética con Soria. El que sabía era este. Secretario de Estado de Energía. Te aseguro que, mira, al final este tipo de discusiones hay que tener. La cuestión es la siguiente. Efectivamente, tú esto te lo sabes muy bien, pero usted me pone encima de la mesa a mí 5 millones más porque es que con una tasa, porque claro, con la intensidad de la ayuda y si la cantidad que tú colocas, es complicado eso, y si la gente se le puede permitir que instale más de lo que podría vender teóricamente, consecuencia, ha desaparecido el impuesto al sol, están encima de la mesa las perras para intentar colocarnos donde nos tenemos que colocar, que también va a depender mucho de los cabildos, y en ese caso en el Cabildo de Gran Canaria estamos bastante tranquilos, ¿verdad? Porque hay alguien que eso se lo tiene muy claro, como saben ustedes. En fin, yo creo que lo más, vuelvo a decir, lo más difícil en realidad no es llegar a una cifra concreta, lo más difícil son los conceptos. Usted tiene que entender que en un sitio que tiene el sol, el viento y el tal que tenemos nosotros, no se puede tener el 8% de energías alternativas, este tipo de cosas. Queda muy poquito tiempo para terminar el programa, me quedan Santiago, Isabel, que no han hecho esa segunda pregunta. Santiago, por favor. Una de las reclamaciones que usted ha hecho últimamente en el Congreso de los Diputados es que el Arsenal deje de ser base militar en las Palmas de Gran Canaria y la ciudad recupere ese terreno, que en buena medida también sería del puerto. Me sorprende que esto no haya estado en esa negociación, ni en la parte económica ni política. Sí, pero no te preocupes que no nos hemos olvidado. No, vamos a ver. Ahí, y eso también es histórico, por fin se crea una comisión amplia en la que curiosamente a nosotros nos pasa que conseguimos cosas y después no estamos, no las gestionamos, tiene narices la cosa. ¿Dónde están? La Administración General del Estado, las administraciones autonómicas, sentadas para discutir el tema de la base naval. Y tienen un tiempo que finalizará ahora en un mes de esto. Y nosotros ya hemos dicho lo mismo que en el caso de las camareras de piso y del sector de la hostelería, que también hay una mesa creada en esas condiciones. Oye, ¿las conclusiones cuáles son? Pues nos tienen que explicar las conclusiones, tenemos que ver qué ocurre. Nosotros no nos hemos olvidado en absoluto. Hay una comisión, hay una mesa gorda, gorda, en la que espero que todo el mundo esté a esa altura, donde está el Cabildo de Gran Canaria, está el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, está el Gobierno de Canarias, el puerto de Las Palmas, el ministerio, los ministerios, está todo aquí sentado. A ver. Isabel. Cambiando de asunto, hablaban antes del Partido Socialista, que ya ha dejado claro que no quiere repetir, se ve que no les ha convencido como diputado en el Congreso. ¿Qué planes tiene Nueva Canarias de cara a las próximas elecciones locales? Me consta que en algunas islas ya están buscando acuerdos con algunas formaciones locales, se vuelve a rumorear si contactos o no con Coalición Canaria, que parecen bastante complicados, pero en cuanto a las nacionales también, aprovecho para hacerlo todo junto, si no van con el PSOE, ¿creen que realmente pueden volver a revalidar ese diputado? Vamos a ver, sí. Por empezar por el final una vez más, si no llegamos a ir con el PSOE, hubiésemos ido con Coalición Canaria. Es que antes ya estábamos en el Congreso de los Diputados. Lo digo porque hay alguien empeñado en decir por ahí que nos han regalado un diputado y a ver si acabamos con el mantra este, ¿no? Aquel fue un acuerdo que estaba centrado en intentar conseguir el cambio político en España. Y no se consiguió por lo que ya he explicado, creo que basta con suficiente amplitud aquí. Segunda cuestión. Yo lo que lamento del Partido Socialista es que estén diciendo esto intentando dañar el resultado y el prestigio que da el haber hecho una negociación como esta. Porque se quiera que no, debe ser que nos va muy bien en las encuestas y tal, porque si no los nervios no se explican. Por eso se habla en una mesa. Porque lo que es verdad, y lo voy a dejar aquí claro, es que nadie ha incumplido ningún tipo de acuerdo. También es verdad que Nueva Canarias no va a aceptar, y así se lo tuvimos que hacer ver a algún dirigente importante socialista mientras tenían el lío que tuvieron en Madrid, con que si Pedro, que si Susana, de tal cual, no se aceptan órdenes aquí de nadie.
y menos aún cuando lo que está en juego es defender los intereses de esta tierra y tenemos la oportunidad de resolverlos como nunca, porque eso no lo hemos conseguido por ser yo un tío estupendo, lo hemos conseguido porque la aritmética nos lo ha posibilitado. No se aceptan aquí instrucciones, ni por la táctica ni por la estrategia, de nadie. Siguiente cuestión, ¿que con quién se puede ir? Hombre, mala política es dedicarse a hablar. Bueno, aquí hay gente que no habla otra cosa que la unidad nacionalista. Lo que pasa es que a ver si se nota más en la práctica que se trabaja por Canarias en vez de por la unidad nacionalista. ¿Con quién, señor Quevedo? Coalición Canaria, cada vez que se le pregunta a alguien de Coalición dice la unidad nacionalista. Y entonces, así llevamos años. Nosotros vamos a hablar de política. Con quien haga falta, nos sentamos a discutir de política. Y la política significa revisar la política de cada cual. Y nosotros estamos muy en desacuerdo con muchas de las políticas que funcionan hoy en el Gobierno de Canarias, que tienen un solo color. Desde el punto de vista de lo que podría pasar en el futuro. Bueno, no me voy a poner aquí en plan mago porque es un error de bulto, más aún cuando se dedica a esto. Pero sí te voy a decir una cosa. Sin duda que para eso nos quedan las elecciones. Yo creo, no sé. Es lo que nos queda. Es que Nueva Canarias, con toda la humildad, tiene la fuerza suficiente para ir solita a las cosas. Señor Quevedo, muchísimas gracias por haber participado en este debate de la 1. Ha terminado el tiempo, esos 80 minutos han pasado volando, no sé si la sensación de usted es la misma. Muchísimas gracias por haber participado en este debate. El diputado 173 ha estado con nosotros esta noche aquí. Gracias a todos ustedes. Nosotros volvemos la semana que viene a la misma hora. Les esperamos. Que pasen muy buena noche y que descansen.